No son tumores benignos, ricos en matriz extracelular y que derivan de los miocitos que se encuentran presentes en el miometrio o miometrio. Quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora Lourdes Cardona Moreno. Ella está aquí con nosotros precisamente para hablar de los miomas, por qué salen los miomas y, bueno, pues cuáles pueden ser las consecuencias de presentar miomas uterinos. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Código Salud. Por la invitación. Vamos a iniciar explicándole a nuestros amigos qué es un mioma en el útero. Para ser muy puntuales, nosotros dividimos las tumoraciones, le llamamos neoplasias, los médicos, sí, entre benignas y malignas. Los miomas son una neoplasia benigna, que quiere decir que hay un desarrollo anómalo del músculo liso del útero. Entonces, ahí empieza a haber como una especie de presentación de tumoraciones en forma de remolino. El músculo se ve claramente afectado y empieza a hacer unas formaciones que pueden ser desde muy pequeñas, de 0.8 milímetros, pueden ser de menos de 1 centímetro y ser muy sintomáticos, aunque la gran mayoría son asintomáticos. ¿Cuáles serían los principales síntomas cuando son sintomáticos? Exacto. Cuando presentamos síntomas, encontramos que es, en primer lugar, tenemos el problema de la hemorragia, que puede ser un sangrado uterino anormal, que puede ser una hemorragia que dure muchos días, que dure con mucha cantidad, que llamamos nosotros hiperpolimenorrea, sí, que quiere decir que tenemos muchos días de duración, con abundante flujo y que esto se prolonga más tiempo del normal. A veces tenemos que hacer una connotación de qué es una regla normal. Una regla normal es cada 28 días y dura más o menos 3 días, diciendo que el máximo puede ser 7. De 3 a 7 días. Pero va a depender de la historia de cada una de las pacientitas. Claro. No podemos decir que todas van a tener en regla 3 días, 2 días o 1 día, ni que van a usar 3 o 4 toallas nada más. Lo que sí podemos es ir viendo cómo se va comportando nuestro organismo para detectar cuando ya estamos utilizando más toallas de lo normal, para saber. Aquí les traje un esquema antes de ver de los tipos de miomas. A ver. Que es este esquema que está muy ilustrativo, donde vemos lo que es la anatomía del aparato genital, en donde vemos a los lados el ovario, que es este que estoy señalando. Aquí está la trompa de falopio. Y vemos también el cuello de la matriz, que está en esta zona, que es donde tomamos el Papá Nicolau, y este es un útero completamente normal. Quiero que vean lo que es la diferencia con la localización de los fibromas. Y esa localización de los fibromas es muy puntual, porque como nos damos cuenta, aquí tenemos uno que es pediculado, que está por fuera, y este es un mioma que es subseroso. Estos que están aquí, como se dan cuenta, están en la pared. Este es el miometrio a lo que nos referimos cuando le llamamos miomas intramurales, que es uno de los diagnósticos más frecuentes. Estos son adentro, en la pared, por eso se llaman intramurales, en la pared del útero. Y en la parte interna, estos se llaman submucosos, y son muchas veces estos los que dan mucha sintomatología de dolor, porque el cuerpo concibe como que hay un cuerpo extraño y quiere sacarlo, y por eso dan cólicos tan espantosos, tan tremendos, que la paciente realmente se dobla del dolor y son muy aparatosos. Claro, son precisamente los mismos que tenemos aquí en la pantalla, doctora. Tenemos ahí el mioma pediculado, musculoso, que es el que está dentro. Exactamente, el subseroso y el submucoso. El submucoso es el que da más hemorragias, por decirlo de alguna manera, porque se está nutriendo directamente de la capita, que es la que tiene toda la circulación y que hace que sea tan evidente la hemorragia en un momento dado. ¿En qué edad se pueden presentar o es más frecuente que se presenten estos miomas? Nosotros tenemos estadísticas desde que empieza la adolescencia, que puede haber presencia de miomas en niñas adolescentes. ¿Ah, sí? Pero cuando más frecuentemente estamos teniendo la incidencia ya de sintomatología es de los 35 a los 45 años de edad. Y después de los 45 años, hasta un 70% de las mujeres pueden llegar a tener presentación de miomas, sin que todos los casos tengan que ser quirúrgicos. Eso es muy importante que la pacientita lo sepa, claro, que algunos solamente se tienen que observar, se tienen que monitorizar, y lo adecuado es que acudamos con el médico
una vez cada año para realizarnos un estudio, porque esos diagnósticos podemos hacerlos por palpación bimanual, con una simple clínica de tocar el útero de una mujer podemos saber si está creciendo, si tiene alguna Acaba de tumoración. tocar un punto aquí muy importante y de mucho interés. Si está creciendo. Exacto. ¿Qué sucede cuando un mioma crece muy rápido, por ejemplo? Ahí quiere decir que tenemos un mioma que está muy vascularizado o que está teniendo muchos receptores para estrógenos que hacen que se desarrolle. Se sabe que esta enfermedad, porque muchas veces se preocupaban o se preguntaban por qué se dan los miomas. Sí. Hoy sabemos que existe una tendencia familiar, que hay un código genético muy establecido en la rama materna, hereditario totalmente en el cromosoma 12, y que predispone a que los receptores estén como más ávidos de recibir esa información de estrógenos, y si es un tumor hormonodependiente, sí tiene que ver con la edad en que se presentan más la aparición de estar jugando con nuestras hormonas, nuestro organismo, estrógenos, progestágenos, cíclicamente. Claro. Y entonces va a depender de esta situación individual que tenga la pacientita en cuanto a la historia genética. Pero los miomas se pueden presentar en adolescentes, eso es muy Sí. importante saberlo, no únicamente en mujeres maduras. Ni tampoco posmenopáusicas. O posmenopáusicas, Exacto. exactamente. Sí, y la edad de incidencia donde son más sintomáticos es entre los 35 y los 45. Claro. Después de los 45 años ya tienen otro tipo de connotación porque realmente empiezan a crecer cuando hay mucho estímulo, como cuando dicen es que tiene el segundo brote de hormonas o el segundo aire, de que vino una rash, de que estamos más activas en todos los sentidos, tanto de fertilidad como de vida sexual activa y todo esto. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque también otro de los síntomas por los que acuden las pacientes es porque hay dispareunia, o es decir, dolor al contacto sexual. Cuando hay una penetración dolorosa, puede haber Es un indicativo también. Es un indicativo. Los principales tratamientos, ¿cómo se trata un mioma, doctora? Vamos a individualizar cada caso siempre. Sí. Es muy importante recordar que no lo hemos encontrado una pacientita muy joven con un problema de miomas, que es una paciente que puede ser candidata inclusive a técnicas vanguardistas que están ahorita como de última tendencia, que aunque ya se han usado desde 1995, y me quiero referir al tratamiento de la embolización. ¿En qué consiste? Exacto. La embolización de los miomas consiste en introducir un catéter, se llama ultrasonografía intervencionista. Introducen un catéter en la parte del fémur, de la femoral, de la arteria, y entonces meten un contraste y con un alcohol polivinil, va a hacer que se cierren los vasos sanguíneos y se ha visto, porque antes este tratamiento se usó alguna vez como para que cuando uno entrara a operar a la pacientita, uno no tuviera tanto sangrado durante el momento quirúrgico. De acuerdo. Y entonces lo utilizaron en 1995, en Francia fue el primer lugar donde se utilizó para que la cirugía fuera un poco menos invasiva. Y más que nada que no hubiera hemorragia, que sea más tranquilo la cirugía, y lo usaban así. Pero a veces tenía tanta gente los médicos que había muchas pacientes que no les daba tiempo de llegar a la cita porque tenían que esperar más tiempo. Y en esa espera se dieron cuenta que había pacientes que ya no tenían sangrados, que se habían curado con la mínima invasión y que son cirugías que muchas veces sí se requiere que queden en el hospital 1 o 2 días, pero se pueden incorporar a sus actividades al cuarto o quinto día. Pero no necesariamente si yo tengo miomas me los tienen que quitar, me los tienen que extirpar. No, porque podríamos hacer en algunas pacientes candidatas a ese tipo de sistema que se llama embolización de estas pequeñas tumoraciones. Eso en algunos casos. En algunos casos. En otros casos, cuando son intramurales, aunque sean muy pequeños, yo siempre digo que la cirugía que se llama histerectomía no es una cirugía, que eso es retirar el útero o matriz, no es una cirugía que el médico deba de decidir, porque yo siempre pienso que la paciente cuando tiene muchos síntomas, estamos hablando de sangrados de que sangré 3 días, descansé una semana, después otra vez tuve un periodo de 2 semanas sangrando y me llevó a una anemia. Claro. Y ya me llevó a me está generando otros problemas. En donde ya son más profundos y más problemáticos. De acuerdo. Entonces va a tener mucho que ver con el criterio médico, con la ética que debe conservar cualquier médico para de verdad definir en qué momentos debe ser quirúrgico y cuándo no lo es. Cuando nada más se tiene que observar
con la realización de un ultrasonido, Claro. de preferencia Doppler y endovaginal o transvaginal. Doctora, ¿la dieta puede ayudar a reducir los miomas uterinos? Son mitos urbanos, ¿eh? Realmente nosotros... Es un mito. Sí. Hablan mucho de que los alimentos que no tengan tantas hormonas o como las carnes, porque ahora sabemos que, por ejemplo, el trenbuterol que le ponen a la res para que engorde Claro. más y el pollo que lo El inyectan huevo. y todas estas cosas pudieran tener una cierta influencia en que haya un poco más de presentación Pero de no está vasos, pero no comprobado. está comprobado científicamente. Lo Nosotros que todavía usted manejamos. recomienda es acudir al médico, por supuesto, al médico Y ginecólogo. que tratemos de que sean capturadas en etapas muy tempranas para que el tratamiento también pueda ser conservador. Eso es lo principal, atendernos, Así es. no dejarlo pasar. Así es. Le agradezco mucho Por nada. que haya estado con nosotros esta tarde en Código Salud y vamos a ver la siguiente información.